Me da un miedo abrir una puerta y encontrarme con alguna cosa. Esto se empieza a poner bien creepy. Cualquiera pensaría que la urbanización de casas, de mansiones más lujosas de Venezuela, donde viven aquellas personas con mayor poder adquisitivo, quedaría en Caracas. Pues déjenme decirles que no están más que equivocados. Hace unos días me invitaron a una feria en la ciudad de Maturín, capital del estado Monagas, donde por cierto estuvimos hace poco y no pude dejar de venir a descifrar la enigmática urbanización San Miguel, donde también está ubicado el hotel, el club y un montón de cosas, pero adicional se encuentra la urbanización de casas que a día de hoy se podrían considerar las más costosas de toda Venezuela. Y es que podemos conseguir casas, quintas, mansiones que superan el costo de los 2 millones de dólares. Podríamos decir que ni un actor de Hollywood se puede gastar. Vamos a ver qué hay dentro de estas calles. Esta construcción de lo que es la urbanización San Miguel fue cuando estaba el boom petrolero aquí en el estado. Se creó un proyecto arquitectónico en esta zona y bueno, se fue construyendo las casas de estilo americana. Y están ahorita, bueno, con el hotel, ¿no? Que el hotel ha dado gran imagen aquí en el estado. Y es uno de los hoteles más representativos que hay. En el hotel puedes hacer golf, practicar golf, tienes la piscina, tienes un crossfit o un box. También lo que es las canchas de pádel, que son nuevas, beach tenis, tiene también restaurantes, ¿okay? Bares, discotecas y bueno, un gran salón para conciertos que está muy nuevo ahorita y bueno, han estrenado varios conciertos ya importantes. Es un hotel muy interesante. Cabe aclarar que al entrar a esta urbanización fue toda una logística, como nosotros nos estamos quedando gracias a la exposición en el Hotel San Miguel, que es el hotel de los mismos dueños como de toda esta urbanización. Nos dieron un acceso para que pudiéramos venir a documentar las diferentes casas, las diferentes quintas y lugares tan extravagantes que nos podemos encontrar por acá. Obviamente, al ser el lugar con las casas más valiosas de Venezuela a nivel de costos, es un tanto restringido el acceso. Así que por ese lado, bueno, van a tener, miren, una primicia por acá. Y es que empezamos con este nivel de casa, muchachos. Miren esta desfachatez. Me estaban comentando que esta casa incluso en la parte trasera tiene su propia capilla. Me imagino que los dueños son bastante creyentes de la religión. Una mejor vista, como pueden ver, la casa está repleta de fuentes, está repleta de un montón de curiosidades a su alrededor. Es una casa extremadamente enorme. Y justo enfrente nos encontramos con esta humilde casa amarilla con blanco, que realmente entre las 3, 4 que hemos visto, si bien no es la más grande, a nivel arquitectónico es la que más me ha gustado. Está bien linda. Déjenme decirles que esto es una experiencia súper loca para mí, porque es una residencia como demasiado cerrada. Obviamente salen gente de las casas que están caminando alrededor de su mansión y se nos quedan viendo súper raro. Por suerte, cruzo los dedos, tenemos una autorización. Espero no nos vayamos a meter en ningún problema por esto, pero tampoco estamos haciendo nada malo, solo estamos piropeándole la casa a las personas, porque por favor miren esta belleza de aquí. Y si bien esta, que en gran parte también está siendo tapada por la palmera, es bastante grande, lo que más me sorprende es su altura. Desde aquí debe ser muy complicado que logren como medirlo, ¿no? Yo me debo ver incluso más grande que la casa desde este encuadre, porque estoy bastante alejado, pero la verdad es que es uno de los techos más altos que he visto en alguna casa de Venezuela jamás. Podemos ver que en la puerta tiene FZ o TZ, no sé si será algún escudo familiar, algún logo. Ustedes me dirán qué creen que es. Seguimos pasando por varias casas. Esta por lo menos es un poco más pequeña, pero tiene un estacionamiento gigante. Además ya está comenzando con la decoración de Navidad. A pesar de que muchas de las casas son muy imponentes, la verdad es que muchas otras se ven bastante deterioradas, bastante descuidadas. Quizás hace muchos años que se encuentran deshabitadas, algunas se ven vacías, con ventanas rotas, sin un mantenimiento adecuado para lo que realmente una casa de estos calibres puede requerir. Se pueden ver también acá las dos caras de la moneda. Gente que aún vive en ellas y las tiene súper bien cuidadas, y se ven también casas que quizás ya hace muchos años se encuentran deshabitadas, pero siguen siendo
siendo igual de imponentes. Esta casa parece ya una basílica, o sea, analicen el tamaño de la camioneta en comparación a toda la casa, una total locura. Cabe destacar que estas residencias obviamente tienen sus campos de golf, tienen piscinas, tienen clubes nocturnos, obviamente canchas de pádel, tiene realmente todo lo que se puedan imaginar y lo que falte obviamente lo tienes justo al lado en el Club San Miguel, que conecta directamente con las residencias. Así que aquí no hay nada que falte. Las personas que viven acá, dudo mucho que tengan siquiera la necesidad de salir de aquí, a menos que sea para un viaje, para hacer negocios, si trabajan desde su casa mucho menos. Así que para algo se tiene una casota tan grande. Ok, nos acaban de dar acceso a una de las casas. Nos encontramos a una de las personas que se dedica a cuidar este espacio y nos estaba comentando que esta casa de acá la están vendiendo y si bien no nos pueden dar acceso a la parte interna de la casa, nos pueden dar acceso al patio para que demos una vuelta. Así que si alguno se encuentra interesado en comprar una casa como esta acá, pues ya la están viendo. Vamos a entrar, vamos a chismosear un poquito a ver cómo se ve una casa de estas por dentro. Esto de verdad está súper improvisado, no sabíamos, simplemente nos vieron grabando y nos dijeron ¿quieren pasar? Adelante, por favor. Acá podemos ver un poco de la parte trasera de la casa donde nos dieron acceso. Está muy bonito, ¿oyeron? Y obviamente, como no puede faltar en ninguna casa de millonarios, el patio trasero da acceso directo a los campos de golf. No es por nada, pero es una casa con ascensor. Ahí se los dejo. Y miren, el ascensor tiene 3 pisos. Acá tenemos una de las 50 salas. Da como miedo hablar aquí, como en una biblioteca. Hay que mantener silencio. Loco, mira esto. Acá tenemos otro comedor. Y miren la cocina que se carga esta casa, por favor. Horno, microondas, una nevera que probablemente tiene el tamaño de mi casa entera. No puede ser, miren, otra sala de estar más y por favor miren el detallazo de cómo entra la luz del sol a través de las ventanas. No, vale. Es otro nivel de elegancia, ¿vieron? Tenemos una tele. Tenemos otro reloj que me recuerda a La Bella y la Bestia y es que la mejor comparativa que yo podría hacer de este lugar es el castillo de La Bella y la Bestia. Me da miedo sentarme aquí, pero se ve que uno cae aquí y queda hundido para siempre. Vamos a subir en estas escaleras extremadamente empinadas a la segunda planta. Recordemos que según vimos en el ascensor, acá hay 3 pisos a los que se pueden llegar en ascensor, pero ¿por qué no subir en unas escaleras? Prácticamente cada escalón tiene mi tamaño. Y aquí tenemos la puerta del ascensor. Siento que en cualquier momento me puedo perder. Entramos por este pasillo, podemos ver que en diversas puertas hay sistemas de seguridad. No sé si este está activo ahorita, pero podemos ver que en varias puertas de varias habitaciones encontramos justamente eso. Obviamente un libro de Barack Obama en esta pequeña sala de estar. Obviamente en una casa como esta no podía dejar de ver un perro. Si mi sentido de la orientación no me falla, esta puerta debería de dar con la parte de arriba de la sala en la que estábamos ahorita y vemos un poco más detallado todo lo que es la casa por arriba. Yo sé que a mí me dijeron que yo podía hacer esto con toda confianza y tal, pero me da un miedo abrir una puerta y encontrarme con alguna cosa. Aquí tenemos una habitación, 2 camitas, su escritorio, todo bien tendido, todo bien organizado. La verdad da un poco de miedo cuando apagamos todas las luces. Siento que me va a salir un fantasma en cualquier momento. Yo creo que me empiezan a dar miedo las casas grandes, la verdad. Miren muchachos, más escaleras. Y este es como el cuarto de Harry Potter aquí. Supongo que justo acá está el ducto del ascensor. Por ende, acá arriba deberíamos de llegar al 3er piso. Si ya estamos aquí, vamos a ver qué hay para acá arriba. Esto se empieza a poner bien creepy. La temperatura del cuarto cambió por completo. Y tenemos esta puerta de aquí. Y tenemos una puerta al estilo Coraline. A ver. Ok, no, voy a cerrar esto porque en cualquier momento sale un muerto. A ver esta puerta, aquí llegamos al 3er piso. Creo que entre todo me da un poco de miedo esto. No sé, pero mejor nos vamos. Arriba ya uno empieza a sudar. O sea, el aire acondicionado desaparece por completo y se ve literalmente como un ático. Caliente, caliente, caliente. Acá en el patio de la casa hay una zona para aves, pero evidentemente ya deshabitada. Y por acá tenemos una zona de jacuzzi. Y lo que jamás puede faltar en una casa tan humilde como esta, por favor, un muelle privado a una laguna artificial. Obviamente con su propio kayak que no podía faltar
altar, su canaicito para hacer parrillas y reuniones familiares. ¿Recuerdan esta casa que vimos? Pues esta es la casa que pertenece a los dueños del Club San Miguel, de la urbanización San Miguel. Acá es donde pasaron los primeros años de su vida, acá es a donde viven a día de hoy. Es muy raro estar caminando por casas de este calibre. Regresamos acá porque nos están dando autorización a grabar su fachada. Me parece súper cool que la gente sea tan dada. Todas las personas que nos han visto grabar, si bien al principio nos ven un poco raro porque bueno, venimos a grabar y estamos grabando casas ajenas, todo el mundo nos ha tratado súper bien, todo el personal nos ha ayudado, nos han incluso facilitado para poder grabar desde los mejores ángulos las casas. Y es que obviamente es la mejor manera de promover este tipo de lugares y las casas que están a la venta también salgan beneficiadas de allí, ¿no? A ver si alguien que ve este video y tiene un par de milloncitos de dólares que le sobran se quiere comprar una casa. Justo atrás tenemos la piscina de la casa. Por favor, tiene hasta un puentecito y este es como todo el área de esparcimiento. Este es el área trasera de la casa. Es momento de empezar a introducirnos a todas las otras áreas de esparcimiento que hay acá a los alrededores. Aquí ya nos vamos adentrando a los campos de golf. Podemos ver un poco más cómo se desarrolla toda esta cultura golfística. La verdad el golf siempre me ha gustado bastante, pero ha sido un deporte que nunca he entendido del todo, quizás porque mis habilidades motoras no son las mejores, pero si estuviera en ese estrato seguramente lo practicaría. Y aquí ya empezamos a ver las diferentes instalaciones del Club San Miguel. El club que forma parte tanto de la urbanización como de las instalaciones del hotel, donde se unen estos dos mundos. Tenemos por allá, por ejemplo, un sport bar llamado Gradas, donde la gente viene a ver sus deportes favoritos y a tomarse sus respectivas cervecitas. Allá tenemos un lugar llamado Aullante, un nombre que obviamente hace referencia al aullante puy o al aullar de algún animal, porque eso es exactamente lo que haces cuando entras a un box de CrossFit. Sí, muchachos, no les estoy mintiendo. Si tú vives en tu casita puedes salir y hacer CrossFit dentro de tu propia urbanización, pero sin ir tan lejos también pueden hacer voleibol de playa con arena de playa, arena traída desde una playa para que lo sientan lo más real posible. Obviamente por acá tenemos una cancha de fútbol bastante amplia, bastante grande. Allá al fondo tenemos otro barcito junto a una cancha de paintball. Recuerdan que les dije que aquí podían encontrar absolutamente todo lo que necesitaran. Yo creo que incluso pueden encontrar más de lo que necesitan en el mismo lugar. Aquí tenemos un parque infantil y junto tenemos obviamente un club de pádel, que obviamente junto a las canchas tienen algunos lugares para consumir e impresionante, tienen su propio bodegón. Creo que esto ya está un poco tácito y queda un poco relegado ante todas las otras cosas que hay en esta urbanización, pero obviamente tenemos una piscina que, como no podía faltar, también tiene su propio tobogán de agua. Otro bar que de hecho es uno de los bares más famosos de toda la ciudad de Maturín, que se llama Chiringuito. Este sí lo visitamos en nuestro recorrido anterior por la ciudad, pero es impresionante lo frecuentado que es a nivel de vida nocturna. Gente de todas partes de la ciudad vienen en la noche, tengan o no tengan membresía, a tomarse sus traguitos en Chiringuito. Es impresionante. Junto a todo esto que les acabo de mostrar, también hay dos hoteles, el San Miguel VIP y el San Miguel Express. El VIP son entre apartamentos, que ya en una ocasión se los mostré, y habitaciones de hotel más premium, más estilo boutique. Y el Express son habitaciones de estadía rápida, es decir, para las personas que se quedan una noche, 2 noches, que no se van a quedar por estadías prolongadas. Son mucho más económicas, son habitaciones muchísimo más sencillas. ¿Cuántas cosas podría hacer yo comprándome un apartamento pequeñito? ¿Qué podría hacer? El día de ayer se nos hizo de noche y ya había terminado las grabaciones, así que me dediqué a descansar después de todo ese ajetreo. Sin embargo, creo que el recorrido por la urbanización fue lo más especial de todo el viaje por Monagas. Estoy a punto de salir, estoy a punto de regresar a la cotidianidad, estoy a punto... Bueno, siempre digo eso y termino saliendo a otro viaje. Sin embargo, sí es impresionante visitar este tipo de lugares y ver los contrastes tan marcados a lo que vivimos día a día, a lo que vivimos en nuestro
nuestra vida cotidiana y ver urbanizaciones con este calibre de quintas. Estaría divertido que me dejaras en los comentarios cuál de todas fue la que más te gustó, en cuál estarías dispuesto a vivir, al menos desde la fachada, porque no pudimos entrar a todas, pero casas de hasta $2 millones. ¿Consideras que es justo ese precio? ¿Consideras que por lo que viste eso es lo que valen? ¿Vivirías allí? Son varias preguntas que solo tú me puedes solucionar dándome tu opinión y diciéndome qué tal te parece esta realidad paralela a la que vivimos día a día en nuestro país. Literalmente, porque hace un momento estábamos viendo casas de millones de dólares y ahora estoy en una terminal de autobuses. O sea, un contraste bastante interesante. Yo mientras tanto, muchachos, les voy a estar dejando por acá un botoncito para que se suscriban y aquí un videito recomendado especialmente para ustedes, para que se lo vacilen, para que sigan viendo Aventuras por Monagas, para que tripeen toda esta experiencia de viajes que estamos haciendo para terminar de recorrer el país y nos estamos viendo en unos días. ¡Ay, Dios mío! ¡Chao!